El timbre del teléfono rompió el silencio de la noche madrileña. Javier. Sentado en su sofá con una copa de vino tinto en la mano. Vio el nombre de su hermano en la pantalla, Carlos. Contestó con una sonrisa. Pero las palabras que oyó lo congelaron. «Javi, hemos decidido no invitarte a la boda. Mamá y papá piensan que sería incómodo para todos. Ya sabes. Por lo tuyo». El mundo de Javier se derrumbó en ese instante. Había transferido más de 20.000 euros para cubrir los gastos de la boda de Carlos con Elena. Desde el banquete en el Palacio de Cibeles hasta los trajes y la luna de miel en las Islas Canarias. Lo había hecho sin dudar. Pensando que era una forma de reconciliarse con su familia después de años de distancia emocional. Pero ahora, esa llamada lo dejaba fuera. Excluido por ser gay. Como si su amor por Mateo fuera una mancha que empañara la perfección familiar. Javier colgó el teléfono y se quedó mirando la pared de su apartamento en el barrio de Malasaña. Recordaba cómo había salido del armario a los 25 años. En una cena familiar en su casa de Childhood en Sevilla. Sus padres, devotos católicos, habían reaccionado con lágrimas y silencio. «Esto es una fase. Hijo», dijo su madre. Rosario. Mientras su padre, Antonio, evitaba mirarlo. Carlos, su hermano menor por 3 años, se había mantenido neutral. Pero Javier siempre sintió que lo juzgaba en secreto. Desde entonces, las reuniones familiares se volvieron tensas. Con conversaciones superficiales que evitaban cualquier mención a su vida personal. A la mañana siguiente, Javier se levantó con un peso en el pecho. Caminó por las calles empedradas de Madrid. Pasando por la Puerta del Sol. Donde la vida bullía con turistas y locales. Él trabajaba como arquitecto en una firma prestigiosa. Diseñando edificios modernos que contrastaban con las tradiciones conservadoras de su familia. Mateo, su pareja desde hacía 4 años. Era profesor de literatura en un instituto público. Se habían conocido en un café literario, donde Mateo recitaba poemas de Federico García Lorca. Y Javier se sintió atraído por su pasión y su forma de ver el mundo sin prejuicios. Cuando Javier le contó a Mateo sobre la llamada, este se enfureció. «Es inaceptable. Has dado todo por ellos. Y te tratan como a un extraño». Sentados en la cocina de su piso compartido, Mateo preparaba un café mientras Javier intentaba racionalizarlo. Tal vez tengan miedo de lo que dirán los tíos y los primos. En Andalucía, las bodas son eventos sociales. Y la gente habla. Pero en el fondo, Javier sabía que era más profundo, era el rechazo a su identidad. El miedo a que su orientación sexual contaminara la imagen familiar. Decidió confrontar a su familia. Llamó a Carlos de nuevo, exigiendo una explicación. «Hermano, no es personal», dijo Carlos con voz temblorosa. «Mamá dice que si vienes con Mateo, la abuela se escandalizará. Y Elena no quiere dramas en su día». Javier sintió una punzada de traición. Él había sido el que apoyó a Carlos cuando éste perdió su trabajo como ingeniero durante la crisis económica, enviándole dinero mensualmente hasta que se recuperó. Ahora, esa lealtad no valía nada frente a los prejuicios. Mientras tanto, en Sevilla, la familia preparaba la boda con entusiasmo. Rosario organizaba las flores en la iglesia de San Juan de los Reyes. Un lugar histórico que simbolizaba sus raíces. Antonio, jubilado de su trabajo en una fábrica,
Ayudaba con los invitados. Ninguno mencionaba a Javier. Como si su ausencia fuera un acuerdo tácito. Carlos. Dividido entre la lealtad a sus padres y el cariño por su hermano. Se sentía culpable, pero no lo suficiente como para desafiarlos. Elena, su novia, provenía de una familia liberal de Barcelona. Pero incluso ella cedió ante la presión, argumentando que no era el momento para pelear. Javier, herido, comenzó a cuestionar sus decisiones pasadas. ¿Por qué había financiado la boda? ¿Era un intento desesperado por comprar aceptación? En terapia, que había empezado un año antes. Su psicóloga le dijo: estás pagando un precio emocional por una familia que no te valora tal como eres. Pero Javier no podía cortar lazos tan fácilmente, los recuerdos de la infancia. Jugando al fútbol con Carlos en el patio. Lo ataban. Un fin de semana. Javier y Mateo viajaron a Sevilla para una visita sorpresa. Llegaron a la casa familiar un sábado por la tarde. Rosario abrió la puerta. Su rostro palideciendo al verlos. Javi, ¿qué haces aquí? Entraron. Y la tensión se palpaba en el aire. Antonio se sentó en el salón, evitando el contacto visual. Carlos no estaba. Pero Elena llegó poco después. Incómoda. La confrontación estalló. Javier exigió saber por qué su dinero era bienvenido. Pero él no. He pagado por todo. Y me excluyen porque amo a un hombre. Rosario lloró: es por la sociedad. Hijo. La gente en el pueblo murmura. Queremos protegerte. Pero Javier vio la hipocresía: su tío había tenido affairs. Y nadie lo excluyó. Mateo. Callado hasta entonces. Intervino: esto no es protección. Es discriminación. La discusión duró horas. Con argumentos sobre tradición versus modernidad. Antonio defendió: la Biblia dice. Pero Javier replicó con datos sobre la evolución de la sociedad española post-Franco, donde el matrimonio igualitario era ley desde 2005. Sin embargo, en familias conservadoras como la suya, el cambio era lento. Al final del día, Javier se fue sin resolución. De vuelta en Madrid, sintió un vacío. Mateo lo consoló. Pero Javier comenzó a dudar de su relación: ¿valía la pena luchar por una familia que lo rechazaba? La boda se acercaba. Y Javier se enfrentaba a una elección: reclamar su dinero o aceptar la humillación. En las semanas siguientes, la presión aumentó. Carlos lo llamó suplicando que no hiciera nada drástico. Pero Javier contactó a un abogado. Puedo demandar por el dinero, ya que fue un préstamo implícito. Mateo lo apoyó. Pero advirtió: esto romperá puentes para siempre. Javier vacilaba, atrapado entre el rencor y el amor fraternal. Mientras tanto, en Sevilla, rumores circulaban. Algunos primos liberales cuestionaban la decisión. Pero los padres se mantenían firmes. Elena, sintiéndose culpable, sugirió invitar a Javier solo. Sin Mateo. Carlos lo propuso. Pero Javier rechazó: no negaré quién soy por complaceros. El conflicto interno de Javier se profundizaba. Noches de insomnio. Recordando cómo ocultó su sexualidad en la adolescencia. Fingiendo interés en chicas para encajar. Ahora, a los 32, era exitoso. Pero solo.
¿Era su orientación una maldición o una bendición que lo liberaba? La tensión culminó cuando Javier recibió una invitación formal por correo. Pero solo para él. Era un insulto disfrazado. Furioso, decidió actuar. Javier devolvió la invitación rasgada, adjuntando una nota: si no aceptáis a Mateo, no me aceptáis a mí. En Madrid, su vida continuaba. Pero el dolor lo consumía. En el trabajo, diseñaba un proyecto para un centro LGBT en Chueca. Un barrio símbolo de la diversidad. Irónicamente, mientras ayudaba a otros a encontrar aceptación, luchaba con la suya propia. Mateo notaba el cambio. Estás distante. Javi, ¿Estás replanteándote todo? En una cena romántica en un restaurante de tapas, Javier confesó sus miedos: temo que mi familia me defina. ¿Y si rompo con ellos y me arrepiento? Mateo, con su calma habitual, respondió: el amor verdadero no exige que te escondas. Yo te elegí a ti, no a tu familia. Pero la familia de Mateo era diferente: liberales de Valencia, que los habían recibido con brazos abiertos. Eso acentuaba la brecha. Javier envidiaba esa normalidad. Y a veces se preguntaba si su relación sobreviviría al estrés. En Sevilla, la boda se preparaba con nerviosismo. Carlos, atormentado por la culpa, visitó a sus padres. Deberíamos invitarlo. Él pagó por esto. Rosario dudaba, pero la abuela. ¿Y el cura? Antonio era inflexible: no en mi casa. Carlos, dividido, comenzó a cuestionar sus propios valores. Recordaba cómo Javier lo defendió en la escuela de bullies. Y ahora lo traicionaba. Elena, más progresista, presionó a Carlos: si no lo invitas, dudo de nuestro futuro. Eso creó un cisma en la pareja. Carlos, por primera vez, confrontó a sus padres: Javier es mi hermano. Su orientación no cambia eso. La discusión familiar escaló, con Rosario acusando a Elena de influencias modernas y Antonio amenazando con no asistir si Javier venía. Mientras, Javier recibía mensajes de primos solidarios. Uno, de Barcelona, le escribió: tío, esto es medieval. Apóyate en nosotros. Eso le dio fuerza. Pero también resaltó la división familiar. Decidió no demandar por el dinero, viéndolo como una lección cara. En cambio, planeó una contracelebración con amigos en Madrid el día de la boda. Un acto de afirmación. Sin embargo, el destino intervino. Una semana antes de la boda, Antonio sufrió un infarto leve. En el Hospital Virgen del Rocío, la familia se reunió. Javier, al enterarse por un primo, voló a Sevilla. Llegó al hospital, donde Rosario lo vio y rompió a llorar: hijo, gracias por venir. Antonio, débil en la cama, murmuró: Javi. Lo siento. Por primera vez en años, hablaron honestamente. Antonio confesó sus miedos: crecí en una época diferente. Temía por ti. Por lo que la gente diría. Javier respondió: papá, el mundo ha cambiado. España es un país de derechos. Rosario admitió:
Tenemos que aprender. Carlos. Al ver a su hermano. Se disculpó, fui cobarde. Debería haberte defendido. Elena abrazó a Javier, eres bienvenido. Con Mateo o sin él. Pero Javier insistió, con Mateo. O nada. La crisis médica forzó una reflexión. Antonio. Recuperándose. Accedió a invitar a Javier y Mateo. Aunque a regañadientes. Por la familia. Dijo. La boda se pospuso unas semanas para su recuperación. Javier volvió a Madrid con esperanza mixta. Mateo celebró, es un paso. Pero Javier dudaba, ¿era genuino o forzado por la circunstancia? En las semanas intermedias. La familia intentó reconciliarse. Rosario llamó a Javier. Preguntando por Mateo. Cuéntame de él. Dijo tímidamente. Javier compartió anécdotas. Humanizando su relación. Antonio. Desde la cama. Leyó artículos sobre diversidad. Impulsado por la culpa. Carlos visitó Madrid. Cenando con Javier y Mateo. Quiero conocerte mejor. Le dijo a Mateo. La noche fue incómoda al principio. Pero terminó en risas recordando anécdotas infantiles. Sin embargo, no todo era perfecto. Algunos familiares conservadores murmuraban. Y la abuela expresó disgusto. Javier se preparaba para confrontaciones en la boda. El día llegó. En la iglesia de Sevilla. Javier y Mateo entraron de la mano. Miradas se clavaron en ellos. Pero Javier las ignoró. Durante la ceremonia, Carlos miró a su hermano con gratitud. En la recepción, tensiones surgieron. Un tío ebrio comentó, esto no es natural. Mateo respondió con calma, el amor es natural. El odio no. Javier. Orgulloso. Apoyó a su pareja. Pero la verdadera prueba vino cuando Rosario bailó con Javier. Susurrando, te quiero. Hijo. Perdóname. Lágrimas fluyeron. Un momento de catarsis. Aún así, Javier sentía que era solo el comienzo. La sociedad española, aunque progresista, aún albergaba bolsillos de intolerancia. La boda transcurrió con altibajos. Javier y Mateo se sentaron en una mesa apartada. Pero Carlos los incluyó en fotos familiares. Elena, radiante en su vestido, agradeció a Javier públicamente, sin ti. Esto no habría sido posible. Aplausos mixtos resonaron. Algunos sinceros. Otros forzados. De noche. En el hotel. Javier reflexionaba. ¿Valió la pena el dolor? Mateo lo besó, sí. Porque luchaste por nosotros. Pero Javier sabía que la aceptación era frágil. De vuelta en Madrid. La vida normalizó. Pero el episodio dejó cicatrices. Javier intensificó su terapia. Explorando resentimientos profundos. Siento que siempre he sido el diferente. Confesó. Su terapeuta lo animó a reclamar su narrativa. Carlos. Cambiado por la experiencia. Comenzó a abogar por la diversidad en su círculo. En una cena familiar posboda. Defendió a Javier ante críticas, es mi hermano. ¿Y punto? Rosario. Enfluida.
Asistió a un grupo de apoyo para padres de hijos LGBT. Antonio. Recuperado. Visitó Madrid. Caminando por el Retiro con Javier y Mateo. Admitió, me equivoqué. Veo que sois felices. Fue un momento pivotal. Pero Javier permanecía cauteloso. Sin embargo, nuevos conflictos surgieron. Un primo difundió fotos de la boda en redes, con comentarios homofóbicos. Javier enfrentó acoso online, recordándole los prejuicios sociales en España, pese a las leyes progresistas. En el trabajo, Javier propuso proyectos inclusivos, canalizando su dolor en acción. Mateo, inspirado, escribió un ensayo sobre familias modernas, publicado en un diario. Pero la presión afectó su relación. Javier se volvió distante, cuestionando si valía exponer a Mateo a su familia tóxica. Tal vez deberíamos distanciarnos, sugirió una noche. Mateo se enfadó, no huirás. Luchamos juntos. La crisis alcanzó un pico cuando Javier recibió una llamada de Rosario, tu padre quiere verte solo. Era una trampa para conversar sin Mateo. Javier rechazó, o ambos. O ninguno. Eso reabrió heridas. Carlos medió, organizando una reunión en Neutral Sevilla. Allí, la familia debatió abiertamente. Antonio argumentó, es difícil cambiar de la noche a la mañana. Javier replicó, yo cambié mi vida por vosotros. Ahora os toca. Elena apoyó, la sociedad evoluciona, las familias también. Rosario, llorando, prometió esforzarse. El encuentro terminó en un abrazo tentativo. Javier sintió alivio. Pero sabía que la verdadera prueba era el tiempo. Meses después, en Navidad, la familia se reunió en Madrid. Mateo cocinó. Y Antonio elogió la comida. Conversaciones fluyeron sin tensión. Un progreso. Pero Javier reflexionaba sobre el costo, años de autonegación. El dinero perdido como símbolo de su valor condicional. ¿Había valido la pena? En una terapia grupal LGBT, compartió su historia, inspirando a otros. La familia biológica no siempre es la que te define, dijo. Mateo y Javier fortalecieron su vínculo, planeando su propio compromiso. Cuando estemos listos. Sin presiones. Acordaron. Sin embargo, un giro inesperado, Carlos confesó que su matrimonio tambaleaba. Elena y yo discutimos por cómo traté a Javier. Era karma, pensó Javier. Pero ofreció apoyo, aprende de esto. La dinámica familiar cambiaba, con Javier como catalizador. Rosario leyó libros sobre diversidad. Antonio asistió a misas inclusivas. Aún así, prejuicios persistían. En una fiesta, un familiar comentó, es moda. Javier respondió, es mi vida. El viaje emocional de Javier lo llevó a una realización, la aceptación externa era secundaria, la interna era clave. Con el tiempo, Javier encontró paz. Su relación con Mateo floreció, mudándose a una casa más grande en las afueras de Madrid. Planeaban adoptar, soñando con una familia propia, libre de juicios. La familia evolucionó lentamente. Carlos y Elena superaron su crisis, inspirados por Javier.
En visitas. Charlaban abiertamente sobre temas LGBT. Un cambio radical. Antonio. En su vejez. Se convirtió en aliado inesperado. Defendiendo a Javier ante amigos conservadores. Mi hijo me enseñó a amar sin condiciones. Decía. Rosario organizó una cena de reconciliación. Invitando a amigos de Javier y Mateo. Fue incómoda al principio. Pero terminó en risas. Rompiendo barreras. Javier. Reflexionando. Escribió un diario, pagué por una boda que me excluyó. Pero gané mi dignidad. El dinero perdido fue una inversión en su libertad. En sociedad. Javier se involucró en activismo. Hablando en eventos del orgullo. Su historia resonaba. Destacando que incluso en España progresista, familias luchan con la homofobia interna. Mateo publicó un libro basado en su experiencia, dedicándolo a Javier, por el amor que vence prejuicios. Años después. En el 5º aniversario de la boda de Carlos. La familia se reunió. Javier y Mateo llegaron con su hijo adoptivo. Un niño de 3 años. Antonio lo cargó. Sonriendo, mi nieto. Era un cierre simbólico. Javier vio cómo sus decisiones habían transformado vidas. Pero ¿a qué precio? Años de dolor. Dudas. Traiciones. La historia de Javier ilustra las complejidades de la identidad en una sociedad en transición. Sus elecciones, llenas de sacrificios, cuestionan normas familiares. ¿Fue justo que Javier perdonara a su familia después de tanta traición? ¿O debería haber cortado lazos para proteger su bienestar emocional?